capítulo 16, son tan amables, hermanos. El radio es un programa que solamente son unos cuantos minutos y cada minuto cuesta para explicar muchas cosas allí en la radio. Pero si vemos toda la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, son tan amables, particularmente versículo 16, dice Cristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para explicar lo que significa las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pues me llevaría muchos programas del radio, serían un buen número de programas. Pero el día de hoy vamos a usar una gráfica, y esta gráfica nos va a dar luz especialmente a lo que viene siendo el Hades. Mucha gente, y respetamos su posición, soy una persona que me gusta investigar, pero que todo concuerde en la Biblia, que no se queden textos fuera de la interpretación correcta. Y es algo que a través de los años no he sido una persona que solamente crea lo que alguien más dice. Los escucho y no estoy de acuerdo, investigo, indago, inquiero, y por mí mismo me doy cuenta si lo que dice es la verdad o no es la verdad. Eso ha sido a través de muchos años. Especialmente le doy gracias a Dios que tuve la bendición de conocer al hermano Miguel Ángel Arroyo. Aquí mi madre lo conoció, convivimos con él, mis hermanas también. Y él ha sido uno de los hermanos que se esforzó mucho por interpretar correctamente la Biblia. Y tuve la bendición que me daba a mí clases de hermenéutica, interpretación de la Biblia, en las noches cuando yo estudiaba en el bachillerato. Entonces recuerdo la forma de interpretar correctamente la Biblia, cosa que está cambiando el día de hoy, y por lo tanto hay mucha enseñanza la cual va muy diferente a lo que enseña la Biblia. El día de hoy se está usando mucho la famosa nueva hermenéutica, la cual pues está causando mucho daño dentro de, lamentablemente, la hermandad. Pero cuando vamos nosotros al tema acerca del Hades, es un tema interesante, pero es un tema que pues no se toca muy fácilmente dentro de la iglesia. Son temas que he dado cuando estaba mucho en Marshall, Texas. Aquí en Mineola casi he dado más que todo a los miembros de pura maduración, de crecimiento, de maduración, crecimiento, maduración, crecimiento. Y pues ni maduran ni crecen. Es sinceramente lo que me di cuenta. Vi mi archivo y vi puros temas de maduración, crecimiento, maduración, crecimiento. Más bien perdiste el enfoque, padre. Y perdí el enfoque, exactamente. Y el predicador pierde el enfoque cuando se concentra mucho adentro y poco afuera. En Marcha, gracias a Dios, así como en Galina Park, mi enfoque fue exteriormente, platicando con muchísima gente de todo tipo de creencias. Y eso me hacía que mi fe se acentuara más en las cosas de Dios. Regresaba e investigaba. Le digo que he platicado con gente, no los miembros nada más, sino con gente que es estudiosa. Cuando estudié con el superintendente de los Estudios de Jehová, el que está más arriba, el regional, o sea, no era el que estaba allí en Marshall, venía de otra parte, cubría esa región. Venía cada semana conmigo a la oficina. Y él estaba estudiando, en aquella ocasión recuerdo, con un grupo de varones. Y cuando llegué una noche que lo voy encontrando allí con ellos, dije, este me los quiere ganar. Dije, oh, qué caray. Ayúdame, Dios mío, ilumíname para mostrarle a este grupo de varones que venían de México a trabajar a Marshall, que él no les dice la verdad. Ya los tenía. El mismo grupo que yo estudiaba, él estaba estudiando con ellos. Y entonces, recuerdo que Dios me ayudó, y entonces hice lo siguiente. Conseguí 5 Biblias, para que usted también sea, como dice la palabra de Dios, sea astuto como una serpiente, pero sencillo como paloma, ¿ok?
Porque los hijos de los hombres son más audaces que los hijos de Dios. Entonces dije, ¿cómo le hago para que esta gente, si les llevo que el idioma griego a esta gente, que el idioma hebreo, pues no me va a entender como cuando yo no entendía de la electricidad, que me decían, vete al C11, vete al C22, vete al take off. Ya, pues, ¿de qué me estás hablando? Entonces yo dije, si yo voy a hablar de esa manera, pues no van a entender. Le llevé 5 Biblias, Biblia católica, Biblia Testigos de Jehová Nuevo Mundo, Biblia en inglés, la King James también en inglés, Biblia la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la que usamos nosotros, la Reina Valera. 5 las puse en el suelo. Y cuando las puse en el suelo, dije, bueno, le dije, vamos a ver quién les dice la verdad. Si él dice la verdad, o yo digo la verdad. Era el superintendente, no era cualquier persona. Gracias a Dios que nunca me ha cobrado para enfrentarme con las gentes. No, yo voy a estar ahí conmigo, ahí está el superintendente, que, ¿cómo le voy a hacer? No, si Dios nos ha dado un espíritu de valor y la verdad, hay que enfrentarlo con mansedumbre, no agresivo, con amor, con paciencia, pero siendo valeroso. Y entonces recuerdo que me fui inmediatamente, ahorita entro al tema, no estoy saliendo del tema, porque me fui inmediatamente a la palabra de nuestro Dios. Y fue un texto, hermanos, que la palabra de Dios nos dice a nosotros, en el Nuevo Testamento, es la primera carta de Juan. Alex, primera carta de Juan, déjeme le digo exactamente el versículo. Capítulo, la primera carta de Juan dice de la siguiente manera. Versículo 1. ¿Cómo dice la primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces les dije, lean lo que está diciendo allí. ¿Qué es lo que dice allí? Que muchos que han salido por el mundo. Falsos profetas. ¿Muchos qué? Falsos. Falsos profetas han salido por el mundo. Y el mundo está lleno de gente falsa, de gente mentirosa. Pero entonces los llevé con la Biblia a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Les dije, ahora sí, abrí todas las Biblias, las 5 Biblias. Los puse a ellos. Léale usted, y léale usted. Y luego le dije a él, y usted abra su Biblia. Y van a leer la Biblia de él también, que es la versión Nuevo Mundo. Note lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. El Espíritu dice claramente. ¿El Espíritu habla o no habla? Le hice la pregunta a ellos. Habla, porque dice que dice, y si dice que dice es porque habla. Entonces leyeron una versión, otra versión, la King James, algunos de ellos también hablan inglés, la King James, la de él, la Nuevo Mundo, no decía, le digo, muy bien, aquí están 5 versiones, y la de él es una versión que no dice lo que enseña la Biblia. ¿Quién dice la verdad? ¿Estas 5 o esa? Las 5. No le gustó para nada. Entonces me retó. Dijo, quiero estudiar con usted. Él es un americano, habla buen español. Dijo, quiero estudiar con usted ese tema del Espíritu Santo. Le dije, está bien, cuando guste. ¿Te gusta? ¿Puede venir a mi oficina? Aquí en la Eastern Hills. Un día a la semana. E iba allí un día a la semana. 1 hora, 2 horas. Sacamos todos los textos del Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Duramos semanas.
Le mostré claramente que el Espíritu Santo es una persona, no únicamente como él le enseña, que es la luz eléctrica, solamente como un poder. Es una persona en la deidad. Y lo bueno de allí es que gracias a Dios, mire, se convirtió nuestro hermano Mario y el hermano Argote, se me escapa el nombre de él, pero Rubén Argote. Y entonces, cuando se convirtieron a Cristo, supe que el hermano Rubén Argote se fue a México porque tenía sus planes de él, aquí vino a trabajar, trabajó duro, juntó dinero, agricultor, se compró un tractor allá en México, y luego después supe que él estableció una iglesia de Cristo predicándole a su familia en México. ¿Qué hubiera sido si lo hubiera ganado testigo de Jehová? No hay que tener miedo. Es lo que les he dicho siempre. No tengamos miedo de decir la verdad a quien sea. Hay una controversia acerca de un hermano que conozco hace años, se llama el Rick. Él es de padres americanos y él puso algo en Facebook y me gustó lo que le dije porque se hizo grande la controversia. Le dije, mira, si Elías no le tuvo miedo enfrentar al malo de Acab, si Juan Bautista no tuvo miedo de enfrentar a Herodes diciéndole, no te necesito tener a la mujer de tu hermano, si el apóstol Pablo no le tuvo miedo al rey Agripa de hablarle del dominio propio, hablarle de un rey del dominio propio, ¿por qué hemos tenido miedo nosotros? Pero lo que sucede el día de hoy, que la iglesia de Cristo se está acobardando. Ay, no pongas eso porque se van a ofender. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llegado allí a ese grupo y digo, pues a lo mejor si les digo la verdad se va a ofender? El hermano Rubén Argote no se hubiera convertido a Cristo y no hubiera predicado el evangelio hasta México, a su familia, y estuviera predicando ahorita para una iglesia que él formó e inició en México. Ese es un tema que es la verdad, pero es controversial y la gente le tiene miedo. Y es un tema que he dado por muchísimos años, así que cada vez que usted ve el tema del Hades, es un tema que es hermoso, pero ¿sabe qué? Requiere estudio, requiere investigación, porque hay materias en el colegio que son muy fáciles, y a todos nos gusta la materia fácil, pero cuando se entra en las famosas matemáticas, cuando se entra en la biología, cuando se entra en la química o la física, son materias difíciles. No se diga el inglés para nosotros, que es la gramática ahora describe exactamente. Pero es que no es fácil nada en esta vida. Es el estudio lo que lo hace a uno conocer más y más de la verdad. Y este es uno de los estudios, hermanos, que un hermano puso esta gráfica en Facebook. Te la tomé de ahí de Facebook. Pero exactamente la gráfica que he predicado por muchos años. Yo esta gráfica la tengo, pero en una forma de... Antes era filmina tipo proyector que usaba antes, usaba el proyector. Primero usaba el pizarrón allá en México. Un pizarrón verde con gis. Luego después tuve la opción de usar el pizarrón ya blanco con marcadores, pero era un proyector antiguo que se ponía allí y lo pasaba para allá en blanco y negro nada más. Ahora la tecnología, el PowerPoint, lo pone todo de colores. Pero volviendo a nuestro versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa o qué quiere significar Cristo cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Número uno, ¿qué es el Hades? Ahí está la respuesta. El Hades es conocido como el Seol. El Hades es una palabra simple y sencilla, aunque ahí no está definida, hermanos. Significa el lugar de los espíritus. Así de una manera sencilla. De esta forma, pues, que el Hades lo encontramos en Lucas capítulo 11, hermanos. Y es donde entra la otra controversia allí, que luego le explicaré la controversia que entra, pero vamos a lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 16, no Lucas capítulo 11, capítulo 16 de Lucas. ¿Qué leen por favor Lucas capítulo 16? Vamos a leer unos versículos, hermanos, de Lucas capítulo 16. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también
un paupérrimo, lo voy a decir en otra versión, para no, no le voy a poner un acento, voy a decir otra palabra, ¿verdad? Había también un paupérrimo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Está hablando allí de un hombre rico y de un hombre pobre, en una figura de lenguaje, porque uno va a decir, es que no es, entrar a otra controversia, es que no es parábola, es que sí es parábola, pero el punto que voy a llevar es el siguiente, que la palabra Hades no solamente se encuentra aquí, se encuentra también en el libro de Apocalipsis. O sea, entonces es lo interesante que me interesa a mí, la palabra Hades. Si entra en la controversia que no es parábola, que sí es parábola, el punto es el siguiente, el término Hades. Eso es lo que nos debe a nosotros de interesar. Entonces, es ahí donde está uno pobre, otro rico. Versículo 28 dice, aconteció que murió el paupérrimo, el pobretón, no voy a usar la palabra para no hacer que le ponga un acento y una mala palabra. Dice, y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió pues Lázaro, el pobre, el paupérrimo, el muerto de hambre, porque así estaba. Pero algo que nunca se imaginaron es que iba a morir también el rico. Es lo que muchas veces la gente no se imagina. Se murió el pobre, pues se murió. ¿Cuántos inmigrantes están muriendo allí por el problema de la flu, allí en la detención de la frontera? Muchos. ¿Cuántos doctores han ido para auxiliar? Casi como 2,000 doctores. No los dejan. O sea que las autoridades están como diciendo, son migrantes, y se mueren, pues que se mueran. Pero nunca piensan que un día les va a llegar a ellos también la muerte. Es lo que nunca piensan. Oiga, pues si están bien acomodados aquí, tienen buena entrada de dinero, casi los congresistas y todos los que están en el poder, pues ganan de 200,000 al año, más de 200,000 al año. Estamos hablando como de unos 3,000 semanales, 5,000 semanales a la semana, casi 1,000 por día están ganando. Pues estos pobres inmigrantes que se mueran. Pero nunca se están imaginando que un día les va a pasar lo mismo que aquí. Y el pobre se murió, pues estaba pobre, pero dice que también murió ¿quién? El rico. Y es que la muerte no escoge, va a llegar a todos tarde o temprano. Y dice la palabra de Dios que fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. El Hades se divide en dos lugares, en dos partes. Lo que es el paraíso, seno de Abraham, o lo que viene siendo esta parte que no aparece aquí, pero se conoce como el famoso Tártaro. Y el Tártaro es el lugar de sufrimiento. Está bien hecha la gráfica, ¿verdad? Nomás que yo tengo otra gráfica con otra información. No he tenido tiempo de ponerla así a colores, pero ahí habla, pues, de lo que viene siendo el paraíso, seno de Abraham, o la otra parte que es el Tártaro. Aquí está la gran cima, lo que está dividiendo lo que es del paraíso al seno de Abraham, a lo que es el Tártaro. Entonces, una vez que dice la palabra de Dios, y es algo que escuché a una persona decir, ahí dice de la siguiente manera, y lo recalcó así, dice, la palabra de Dios, aconteció que murió el paupérrimo, el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Dice, fue sepultado, fue dejado allá. Pues claro, fue sepultado. Por aquí vamos a entrar a otro tema interesante, hermanos. O sea, es que esto es amplio. Si lo doy por el radio, pues me llevo todo un año para explicarles. Entramos a nosotros al otro asunto, que el hombre es tripartito. El hombre está compuesto por espíritu, está compuesto por el alma y está compuesto por el cuerpo. Y es allí donde
es donde se comienza primeramente este estudio para ver a dónde va uno después de muerto. Y entonces, cuando hay la palabra de Dios, las puertas del ano permanecen contra ella, está hablando que este lugar, que se conoce como el paraíso y que se conoce como el tártaro, es lo que no va a poder contra la iglesia, poderlo destruir. Entonces esa alusión dice, siempre que se habla del Hades, se habla de una manera negativa. Siempre se habla de una manera negativa. No se habla de una manera positiva. Entonces lo ponemos de esta manera. Si se habla de una manera negativa más en la Biblia, más que positiva, es porque la palabra de Dios dice claramente, y lo menciona, que el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación, es un camino angosto. El camino que lleva a la perdición es un camino ancho. Entonces yo les hacía la aclaración el miércoles pasado precisamente. México, Distrito Federal, que se conocen como los chilangos, tienen fama de rateros, que roban a todo mundo. Entonces cada vez que se habla de México, Distrito Federal, se está hablando de alguien que es ratero. Pero le hago la pregunta, ¿acaso en México, Distrito Federal, toda la gente es ratera? ¿Toda la gente es malviviente? No. Pero es mucho más la influencia negativa que hay en México DF que la influencia positiva. Son más los que van a este lugar, hermanos, que los que van aquí. Así es la vida. Son más las personas que mueren sin Cristo que los que mueren con o en Cristo. Luego de otra manera. Siempre se hace la siguiente ilustración. Paga algo, hombre. Oh, no. Ah, ¿cómo eres codo? Eres de Monterrey, eres de Monterrey. Y siempre la gente de Monterrey que pues es bien coda. La gente de Monterrey es bien agarrada. Entonces la pregunta, ¿acaso no habrá gente generosa en Monterrey? Claro que la hay. Pero ese dicho se hizo por algo, porque quizás la mayoría de la gente de Monterrey pues ha de ser algo coda. Es como les decía también, el pueblo de Salas Pérez se llama Sal si puedes con vida. Porque en aquellos años, cuando el servidor era joven, estamos hablando de los años por allá 80 más aproximadamente, continuamente en cada fiesta que había una persona que era muerta en esa fiesta, en ese baile, en ese festín, por alguien de Salas Pérez. Incluso hubo una persona, pues aquí está mi madre y mis hermanas, que no me dejarán mentir, esta persona se llamó Kiko Leiva, era una persona de armas tomadas, se agarraba balazos al tú por tú con los demás. Incluso con los mismos soldados, él enfrentó al mismo ejército y los hizo repeler al ejército. O sea que era una persona, yo lo conocí, lo saludaba, llegaba a veces ahí, recuerdo una ocasión estaba ahí en la tiendita ahí de mi mamá, ahí está con sus armas, ahí sus pistolotas, ahí llegaba a comprar, pues todos lo respetaban a él. Porque si era de armas tomar o no era así, yo no estoy mintiendo aquí, yo estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pues a él le quitaron la vida, pero solamente un francotirador fue el que le quitó la vida. O sea, lo cazaron, no podían con él. Entonces, esa era la fama del pueblo. Sal si puedes con vida. Entonces le hago la pregunta, ¿acaso toda la gente de Salas Pérez es gente mala? Pues no. El hermano Marcelino Rodríguez es predicador, él es de Cristo aquí en Lombio. Él es de ese pueblo. ¿Acaso es una persona, él matón? No, es predicador del evangelio. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la mala fama se quedó a quién? A ese pueblo. Entonces, cuando se habla en la Biblia que de una manera negativa, que muchas veces se alusiona a la vez como una manera negativa, es porque predomina más esta parte. Aquí es donde va muchísima gente aquí, a lo que es ese famoso tártaro, lugar de sufrimiento. Ahí es donde está cargado de gente que ha muerto sin Cristo.
¿Y cuánta gente muere sin Cristo a diario, continuamente? Entonces, hablar de este lugar, hermanos, sería remontarnos nosotros a lo que viene siendo cómo se llega allí a ese lugar. Y entonces todo comienza, hermanos, lo que viene siendo aquella otra parte, lo que viene siendo reino. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Vivimos nosotros en un reino espiritual. Y en el reino espiritual, hermanos, usted y yo estábamos en tinieblas. Y el príncipe o el rey del reino de las tinieblas, ¿quién es? Satanás. Buenos días, hermanos. Satanás es el rey, o el príncipe de las tinieblas. Es el que reina. En ese punto, hermanos, al mirar allá la parte del reino de las tinieblas, nos lleva a nosotros a un texto interesante que está en Colosenses. Mire, Colosenses, capítulo 1 particularmente, si me acompaña, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Perdí mi Biblia que hablaba sola. La Biblia que hablaba sola, estaba subrayada toda. Es Colosenses capítulo 1, son amables. Dice que nosotros el reino de su amado Hijo, es el versículo está 12, 13. El 13 dice, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si hay un reino de las tinieblas, si hay un reino donde hay asesinato, donde hay crimen, donde hay narcotraficantes, donde hay prostitución, donde hay todo tipo de cosas malas, es el reino de las tinieblas. Pero dice algo interesante, capítulo 1 de Colosenses, versículo 13, dice, el cual será la potestad de tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nota muy bien, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ese traslado se lleva a cabo a través de las aguas del bautismo, cuando uno entra al reino de la luz. Es lo que ilustra la gráfica. Y cuando entra uno al reino, es lo mismo que entrar a la iglesia. Pues es la palabra de Dios que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Y cómo eran salvos? Cuando una persona oye, cuando una persona cree, cuando una persona confiesa, se arrepiente, se bautiza por el perdón de los pecados, entonces esa persona es trasladada, cambiada al reino de la luz. Y es ahí donde entramos nosotros a la otra cuestión, a lo que viene siendo la muerte. Tarde o temprano uno va a morir. Buenos días, hermanos. Tarde o temprano uno va a morir. Y la muerte es la separación. Pero dentro de allí están los niños. Y los niños, hermanos, siempre han estado en el reino de la luz, no de las tinieblas. Pero ahora nos han hecho creer siempre que el niño pues hereda el pecado de sus primeros padres. Y que es un pecado hereditario. Y note otra vez la famosa controversia. Y todo tiene que concordar muy bien. Yo les digo, como le dije esta mañana a mi tocayo Víctor Covarrubias, le voy a aceptar que la iglesia se estableció sobre Pedro, y pues Pedro fue el primer papa, se lo voy a aceptar, suponiendo que todo niño nace con pecado, suponiendo, te lo voy a aceptar, vamos a hacer la suposición, si todo niño nace con pecado, entonces Cristo Jesús también nació con pecado, porque nació de una mujer. Todo tiene que ir por lógica, no tiene que ser un estudiante del idioma griego, hebreo para poder comprender la Biblia. Y si utiliza un poco la lógica que nos da en la materia de lógica en la escuela, pues por lógica sería que sí. Si todos los niños se dice que nacen con pecado, el pecado original, entonces por lógica Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, por lo tanto Cristo nació con pecado.
Pero que dice, no, eso sí, no, eso no es posible. ¿Cómo que no? Pues si también fue de carne y hueso, fue un niño que hacía pipí en el pañal, igual que todos los niños. Igual, así fue Jesús. Así nació allí en el pesebre. También lloraba cuando tenía hambre. También se enojaba, pues quizás si no le daban de comer, si no lo atendían. Igualito, pero entonces cuando dicen, oh, no, Jesucristo no nació con el pecado original. Entonces entran allí poniendo otra doctrina. Y entran con la famosa doctrina de la Inmaculada Concepción. Y entonces, pues, con todo respeto, y dijo una vez el hermano Luis Ávila, se meten en las cuestiones ya muy íntimas de la Madre de Jesús. O sea, me acuerdo que dijo eso, es meterse en las cuestiones íntimas de la Madre de Jesús. Entonces, si María también fue una niña y nació, entonces la quieren a ella poner ahora, pues que ella también no fue. Ella no concibió el pecado original. Y por lo tanto se van a la otra doctrina, que al ponerle la concepción inmaculada, lo pone de esta manera, que fue virgen antes del parto y fue virgen después del parto. Entonces, bueno, espérame. Ya cuando el hermano Luis Ávila dijo, estos ya se meten en cuestiones muy íntimas de la mujer. Entonces lo voy a poner, ¿dónde está la lógica? Pues si nació como nace cualquier niño. Si fue un parto normal. Pero entonces para poder cubrir que Cristo es el único que nació en el pecado original, pues inventan esa doctrina. Y es un invento. Y otra vez volvemos a la misma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Él enseña claramente que los niños no tienen pecado. Es allí pues donde entra que el que muere en Cristo va al paraíso de Abraham. Los niños también van a ese lugar. Y es porque un niño es un ejemplo que Cristo puso claramente. Dijo, si no os volvéis y hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño es sincero. Un niño dice la verdad. Dicen que el borrachito y el niño dicen la verdad. Usted sabe, llega ya a México, le tocan la puerta para pagar la vajilla, lo que tiene allí, van y tocan. Dile que no estoy, el viejo. Y ahí va el niño. Dice mami que no está, viejo. Pero porque el niño dice la verdad. Usted no va a encontrar un niño que diga mentiras. El niño también tiene algo que es una manera pura, toca con pureza, abraza con pureza, mira con pureza, mira sin malicia. Entonces, por eso Cristo dijo, si no os volvéis y hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos y la iglesia en la Biblia es la misma cosa. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que comprender pues que la Biblia se interpreta correctamente. No hay mucha vuelta para decir si yo no voy a poder entender la Biblia. Miren, recuerdo que lo que motivó mucho a mi padre a estudiar la Biblia fue algo, yo recuerdo de él. Y entonces él decía, si esta gente de Ojo de Agua, que pues no habían terminado ni la primaria siquiera, comprendían la Biblia, cuanto más el que había terminado la primaria. Porque en aquel tiempo terminar la primaria casi que como ir a la universidad. Prácticamente. Si no, pregunten hasta la hermana Hermelinda. Mi abuelito la mandó a terminar la primaria para que ayudara con las cuentas cuando vendía la cosecha. Vete a estudiar hasta sexto. El que terminaba sexto en aquel tiempo casi era el maestro de los demás. Entonces eso motivó a mi padre diciendo, bueno, si ellos no pudieron terminar ni siquiera en la primaria y conocen la verdad, ¿por qué yo no he de conocerla? Es que no necesita ir años al famoso seminario diciendo, bueno, es que voy a ser un seminarista, ir a pasar 7 años, 8 años y conocer la verdad. No necesita ir tantos años para conocer la verdad. Uno tiene que comprender que la verdad, el que la quiere conocer, pues la va a encontrar. Adelante, hermano. Ayer comentaba con el hermano Emma cuando viajamos para acá. Digo, ¿cómo es la situación? Digo, un ejemplo como mi suegra.
¿ya? Nunca jamás le he preguntado, pero al parecer, lo que yo tengo entendido, no sabe leer. O sí, nuestra hermana Virginia, No exactamente. sabe leer. ¿Y cómo es posible que mi papá, y mis hermanos, y mi familia... Permítame, y su papá es licenciado, ¿verdad? Terminó su título ya. No precisamente licenciado, pero sí en los últimos años, recuerda que hace que 2 años, 3 años estaba titulando. Estaba titulándose ya a sus 70 años casi, ¿verdad? Ok, sí, entonces fíjense, la preparación que ha tenido, el estudio que ha tenido, la capacidad que han tenido de leer, de poder estudiar, de comprender, pero siguen sin poder comprender la verdad. La verdad, exactamente. Nada, siguen. Y qué bien, ¿verdad? Por ejemplo, como mi suegra y así, y no nada más mi suegra, hay muchas personas que vivieron todo el tiempo a lo mejor las costumbres de la Iglesia Católica, o otras costumbres que se hacían antes, y simplemente por el oír de la verdad, han encontrado la verdad. Exactamente, como dice la Biblia, Necesidad de leer. es que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Su hermana, si recuerda, ella sabe el otomí, aprendió el español, ¿verdad, hermana? Y como quieras, aunque no sabe leer la Biblia, pero ha escuchado. Miren, nosotros teníamos a una visitante, ella era de la Villa Galante, ella ya murió, pero cuando le explicábamos nosotros por qué no usamos instrumentos musicales, le ponía todos los argumentos. Allí dice cantar, cantaron, y entonces, ¿por qué no usamos instrumentos musicales? Le preguntamos a ella. Porque allí dice, ¿cómo decía, hermana Lupita? No, ella le decía a otro Le decía a otros. que no estaba bien que usaran instrumentos porque decía, así como dice ahí, cantar, cantaron, cantado. Muy bien. Fue lo que se grabó. Entonces lo grabó bien, que no era una persona tampoco de altos estudios, pero cuando una persona tiene el deseo, va a encontrar la verdad. Por eso, usted y yo, hermanos, de no quedarnos callados. Que los demás se pueden ofender, pues se han conocido por muchos años la mentira. Hay que enseñar la verdad, y conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Ya terminamos, hermanos, ahí nos quedamos. Próxima clase, primero Dios. ¿Cómo están, hermanos? A lo mejor ni me metí al tema, ¿verdad?